Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Qué gusto poder volver a saludarlos. Vamos a orar. Tenemos hoy nuestro precioso devocional de todos los días. La intención, además de orar al Señor, la intención nuestra también es aprender de la palabra, leer una porción de la palabra y meditar en ella. Y traemos, ustedes lo saben muy bien, el tema de los mandamientos. Y hoy tenemos el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a orar primero. Padre Santo, Dios de la gloria, nuestro Dios soberano y Señor, porque eres el Señor de nuestras vidas. Nuestra vida, Señor, la hemos puesto en tus manos. Tú eres para nosotros todo. Tú eres el todo para nosotros. Nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro respirar, nuestras acciones, todo, Señor, es para ti. Te damos gracias hoy, un nuevo día. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos que hoy nos acompañes todo el día y que te hagas muy evidente a cada uno de los que estamos reunidos en este momento. Ayúdanos, Señor, cada día a entenderte más y más, a entenderte mejor, porque tú eres, Señor, nuestra única razón de ser y de existir, eres tú. Sin ti, Señor, no sabemos dónde estaríamos, pero tú un día tuviste misericordia de cada uno. Atravesaste nuestro camino, nos hablaste y nos convenciste, Dios. Y hasta el día de hoy caminas con nosotros y nosotros tratamos todos los días de caminar contigo. Gracias te damos, Dios, en este día precioso. Háblanos en este día, enséñanos, Señor, cada día más para tener claridad sobre todo aquello que tú nos dejaste escrito en tu precioso libro. Gracias te damos, Señor. En tus manos quedamos a partir de este momento. Amén y amén. Bueno, mis amados, les dije que íbamos en el cuarto mandamiento. Entonces vamos a leer una versión, vamos a leer en Deuteronomio 5. Ustedes saben que los mandamientos están en Deuteronomio y en el libro del Éxodo. Pero leemos hoy uno de los dos, el Deuteronomio 5, dice, recuerda el día de reposo. ¿Día de qué? De reposo, para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. ¿Por qué? Porque Jehová, Yahweh, nuestro Dios, hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos, en 6 días, y reposó el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Eso dice Deuteronomio 5:11. La palabra Shabbat básicamente no es que signifique sábado. De ahí deriva del Shabbat, de la palabra Shabbat deriva la palabra sábado. La palabra Shabbat significa el reposo, descanso, parar, detenerse. Cuando el Señor termina toda su creación, dice que el séptimo día descansa. El Señor para. No es que el Señor se haya cansado. El Señor muchas de las cosas que hace, las hace para que nosotros aprendamos. Hay un día que tenemos que parar. Un día que tenemos que dedicarlo enteramente a Él, a pensar en Él. Es nuestro descanso del trabajo, de todo lo que hacemos,
entre la semana, y en ese día aprovechamos nosotros para honrar el nombre del Señor y descansar. Lo que nosotros vamos a ver hoy, básicamente, resumiéndolo, es el hecho de que el sábado o el descanso, por decirlo de alguna forma, fue abolido en el Nuevo Testamento para nosotros. Ya no era necesario guardar ese día, y vamos a hablar por qué, vamos a mirar por qué. En ningún momento se trata de ir en contra de aquellas personas que practican el judaísmo. Bueno, estamos adorando al mismo Dios. Si quieren tomar todos los mandatos que el Señor le dejó básicamente al pueblo de Israel, bueno, respetado y respetable, yo los amo profundamente. Tengo cierta, ¿cómo pudiéramos decir? Temo mucho esa parte que tiene que ver mucho con las ceremonias, porque nos podemos volver a lo mismo. Nos dedicamos a hacer ceremonias, a levantarnos, a arrodillarnos, a echarnos cruces, en fin, y nos olvidábamos del verdadero sentido de nuestra vida, que es Dios. No lo conocíamos, pero éramos ritualistas. Yo le tengo cierta cosa a esa, porque de allá venimos y no queremos volver allá, porque hemos conocido al Dios que está con nosotros permanentemente, todos los días, a cada segundo, a cada instante de nuestra vida, permanece con nosotros. Dicen que básicamente dicen algunos que quien impuso el domingo como día de reunión fue la Iglesia Católica. Sin embargo, vamos a mirar algunas cosas más adelante. Vamos a mirar, por ejemplo, que la palabra sábado, ¿sí?, se deriva de Shabbat, de Sabbat, Sabaton, Sabatum, y termina en sábado. El idioma va cambiando, va en cierta manera evolucionando. Pero cuando en el Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis, se habla más de ese día escogido para evangelizar. Pablo iba a la sinagoga, él era a evangelizar. Él no iba a cumplir con unos rituales. Mire lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 9, 20. Dice: para los judíos me hice judío. Para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, me hice como uno que está bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Él no iba a la sinagoga a socializar allí con los escribas, fariseos, con los sacerdotes. No. Él era a hablarles del Señor Jesús, a convencerlos para que fuesen salvos. A eso era que iba. En Hechos 18:6, Pablo dice: ahora me iré a los gentiles. ¡Wow! A todos, porque el evangelio es universal, no es para un grupo humano. El evangelio es para todo el mundo. Y yo diría que ese día establecido por el Señor, el día de descanso, básicamente debemos tener en cuenta que el Señor es una orden, el día de descanso. El día de descanso no dice tiene que ser el sábado, tiene que ser el lunes, tiene que ser el domingo, un día de descanso. La sociedad nuestra como dijéramos, establecido el domingo como el día de descanso. Descansamos el domingo y lo utilizamos para ir a la iglesia, para escuchar la palabra, para estar con nuestra familia, almorzar con ellos, cenar con ellos, pasar un día agradable, día de descanso. Y tenemos que tomarlo. Nosotros no podemos trabajar 7 de 7, de sol a sol. No, debemos tener un descanso. Entonces, Pablo
se va a los gentiles y empieza a predicarle a todos. Y vamos a ver, lo más interesante es que llega un momento en que uno entiende de que no es una obligación para el cristiano guardar el sábado. No, no es una obligación. Si un cristiano quiere guardar el sábado y dedicarlo, está bien, está bien. No es algo, no es una camisa de fuerza que el Señor nos quiere colocar a nosotros. Mire, cuando Pablo comenzó a hablarle a los gentiles, él enseñaba. Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o de luna nueva. Ahí le está hablando también a los romanos. O días de reposo. No se preocupen por eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En cierta manera, mis amados, esa obligatoriedad del Shabbat del Shabbat judío fue abolido en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esta idea la repite Pablo permanentemente a la iglesia en Galacia. Mire lo que le escribe a los de Galacia, Gálatas 4:7, dice: pero ahora, habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, ustedes que han sido conocidos por Dios, ahora se vuelven otra vez a los débiles y pobres principios elementales y pretenden de nuevo esclavizarse a ellos. Es lo que hablaba hace un instante. Mis amados, nos podemos esclavizar a las acciones, al levantarnos, sentarnos, arrodillándonos, levantar, ahora todos levanten la mano. No, esos son rudimentos. Ahora para nosotros la proyección es otra totalmente diferente. Aquí lo interesante es empezar a entender que en cierta manera hay un día en el cual se empezaron a pasar ciertos sucesos, y fue un día especial que bíblicamente se llamó el primer día de la semana. ¿Y saben ustedes cuál es el primer día de la semana? El domingo. Mire, Cristo resucitó el primer día de la semana. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, o sea, el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana vinieron a María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eso fue el primer día de la semana. Marcos 16:9, Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana. Vamos a empezar a ver que hay una constante a partir de ese momento, que lo importante, el primer día de la semana, empiezan a ocurrir cosas. Todos los días pasaba algo, pero el primer día de la semana empezaron a ocurrir cosas interesantes. El Señor Jesús, sin lugar a dudas, alguien dice: no, pero es que el Señor Jesús guardó el sábado. Claro, porque Él era judío de nacimiento y Él estaba obligado a obedecer la ley de Moisés. Pero dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley, claro que sí, claro que sí. Pero cuando el Señor Jesús muere, esa ley que incluía el mandato, un mandato de observar el sábado, que tenía que ser el sábado, fue cancelada. Y eso donde lo dice, pastor, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice la historia que fue Constantino, en el año 321, quien cambió el día de reposo del sábado al domingo. Dicen los historiadores, no sé, yo en alguna parte yo lo leí, pero para él, Constantino, eso era irrelevante, porque él no era judío, él practicaba sus rituales como romano. Pero en algún momento, bueno, el Señor lo toca a través de su señora madre o de la esposa, no recuerdo bien.
y él se convierte a la fe cristiana. Y que dicen que él estableció el domingo. No, eso fue una costumbre que se empezó a volver como tal a partir de los apóstoles y de los sucesos que empezaron a ocurrir. Siempre se menciona en el Nuevo Testamento el primer día de la semana, pasó tal, el primer día de la semana sucedió lo siguiente. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana. En el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, es el domingo, no el sábado, el día de reunión para los cristianos. Y es básicamente la práctica desde el principio, mis amados. Fue un domingo en la mañana cuando el Señor resucitó, el primer día de la semana, que le apareció a algunas mujeres. Vemos a los apóstoles reunidos el mismo día que había resucitado, el primer día de la semana. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el primer día de la semana es el domingo, estando cerradas las puertas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se paró en medio de ellos. Sucesos el primer día de la semana. En ese momento que el Señor se les aparece, allí estaban los 11 apóstoles, estaban todos los demás discípulos, estaban los caminantes de Emaús, ¿se acuerdan de los Emaús? Que ellos volvieron luego a Jerusalén en domingo. Luego, 8 días después, otra vez en domingo, después de la primera reunión, Juan 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Viene el suceso del apóstol Tomás, que ustedes recuerdan muy bien. O sea que el patrón de reunión, mis amados, de los primeros cristianos, empezando por los apóstoles, fue el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. El Pentecostés, conocido como la fiesta de la semana, también ocurrió un domingo. Se considera, algunos teólogos lo consideran que el Pentecostés realmente es el día en que nace la iglesia del nuevo pacto. Entonces, mis amados, el día del Pentecostés fue 50 días después de que el Señor se marcha. Y realmente ocurrió un primer día de la semana. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Entonces, hay mucha evidencia histórica, mis amados, de la sustitución del sábado por el domingo en la iglesia primitiva. El sábado fue dado a Israel y no a la iglesia. Para nosotros es irrelevante. Es un día de descanso que por el funcionamiento de las cosas es el domingo, el día del Señor, el llamado día del Señor Dominus, el día del Señor, el domingo, bien. Pero lo que el Señor no nos quiere es meter en una camisa de fuerza para que nos volvamos religiosos. Entonces, ahí ya empezamos otra vez con los rituales y cosas por el estilo. El Dios nuestro es Dios de todos los días. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Observar el sábado como día de reposo no es para nosotros los cristianos, los creyentes, no es un requerimiento. El primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Para la iglesia, el día del Señor fue el primer día de la semana, el domingo, que es un día que lógicamente hay que descansar, sin lugar a dudas, pero también es un día para hablarle a otros, para invitar a la gente a la iglesia, para que vengan a escuchar la palabra del Señor. Mis amados, no estamos obligados a seguir el Shabbat mosaico, es el día de descanso, el sábado.
Nosotros somos libres de seguir, pero al Cristo resucitado, sirviéndole a Él. Esa es la parte más importante. Tenemos que seguirlo a Él, porque de Él todos nosotros somos deudores. Él fue a la cruz del Calvario, pagó el precio por todos nosotros. Nuestro objetivo es servirle a Él, servirle a Él. Él es el Cristo resucitado, el Señor resucitado que pagó por todos los pecados de la humanidad. Esa es nuestra fe y nosotros le servimos a Él. Mis amados, tengamos cuidado. Él está por encima de todas las cosas. Si tú no puedes el domingo porque tienes que trabajar el domingo, pero puedes descansar el lunes, dedica ese día al Señor, a estudiar la palabra, a orar con la familia, a estar reunidos. Es Él, la parte más importante de nuestra vida es el Señor, el Cristo resucitado. Y nosotros seguir el ejemplo de los apóstoles. El día del Señor o el día de descanso para los apóstoles, el primer día de la semana, era un día para hablarle a otros del Señor Jesús. Se reunían y compartían entre ellos y llevaban a otras personas a la iglesia y hablaban y les comunicaban las buenas nuevas. Oremos al Señor, démosle gracias. Él es lo más importante. Si tú te comprometes con el Señor a cumplir el Shabbat, gloria a Dios, hazlo. Pero el Señor es Dios por encima de la ley. No lo olvidemos. Él está por encima de los rituales y de compromisos que muchas veces para algunas personas no tienen sentido. Amemos a nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Redentor, nuestro Mesías, que nosotros lo reconocemos. Yeshua, nuestro Mesías. A Él alabamos, adoramos y servimos. Soberano y eterno Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque nos enseñas que tú eres lo más importante. Tú estás por encima de todas las cosas, aún de los días. Para ti, Señor, todos los días son tuyos, todos los días te pertenecen. Nosotros queremos, Señor, cada día, al ir caminando, Señor, cada paso que damos en nuestra vida, cada paso lo damos contigo. Y tú estás en nuestro pensamiento permanentemente, Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, Señor, lo evaluaremos conforme a tu palabra, conforme a tu actuar. Como decía alguien, si el Señor Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría Él? Esa sería, Señor, constantemente la prueba de nuestro amor hacia ti, actuar como tú lo hiciste, Señor. Hoy te damos gracias, clamamos a ti, Señor, por nuestra patria, por Colombia. Padre, no queremos que el malo se enseñoree. Aquellos que no creen, Señor, ayúdanos. Padre, a fortalecer tu pueblo, que tu pueblo sea quien se levante. Señor, tú nos enseñas, nos dices cómo, pero somos nosotros los que tenemos que ir. Nosotros somos tu voz, Señor. Nosotros somos tus pies. Iremos, Señor, donde tú nos mandes. Ayúdanos, Señor. Guarda nuestro país, guarda nuestra nación. Líbranos de esta epidemia. Líbranos, Señor, del malo, del violento, del perverso. Confúndelos para que no hagan daño, Señor. Solamente buscan es hacer daño, no más. No persiguen ayudar a nadie, sino crear el caos y la violencia. No lo permitas, Señor. Por cada persona enferma clamamos a ti en este día. Guarda, Señor, a esas personas. Por cada familia, Señor, que no falte el alimento en ninguna mesa, Señor, que no falte en ninguna parte. Nuestra economía, Señor, guarda nuestra economía, guarda la economía de cada iglesia, Señor. Tenemos muchas dificultades, Señor, pero sabemos que al final, tú nos guardas, Señor. Guarda también al presidente de los Estados Unidos, un hombre temeroso de ti, Señor, y dale sabiduría para que él pueda accionar debidamente. Dependemos sin
buscarlo ni pretenderlo, dependemos muchas veces de las decisiones que Él tome, nos afectan directa o indirectamente. Por eso, Señor, pedimos que tú los guardes y te damos gracias a ti, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad hacia nosotros. Colombia, 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 Señor, guarda nuestro país, guarda nuestra Colombia. El Señor uno es el Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy con tu bendición caminamos hoy, todo el día, Señor, bajo la bendición que viene de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.